تحول لون أحد الأنهار في بوينس آيرس بالأرجنتين. Y si algo que permaneció atrapado bajo el río Éufrates durante miles de años finalmente hubiera sido expuesto, todo comenzó cuando una enorme fisura surgió cerca del lecho del río, revelando una estructura subterránea que nadie sabía que existía. No era una cueva común. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, símbolos que los especialistas no lograron identificar con facilidad. Y en el centro de todo, 4 cadenas gigantes incrustadas en la roca. Pero el detalle que realmente asustó a las personas vino después. Las cadenas estaban rotas. Desde entonces, relatos de temblores, sonidos inexplicables y fenómenos extraños comenzaron a surgir en la región, alimentando una discusión que rápidamente salió de la arqueología y entró en el territorio de las antiguas profecías. Porque textos escritos hace miles de años hablaban sobre 4 seres aprisionados cerca del Éufrates, aguardando un momento específico para ser liberados. Y es exactamente eso lo que está haciendo que tanta gente mire esta descubierta con preocupación. ¿Coincidencia o una señal ligada a las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos? En este estudio vamos a analizar lo que realmente fue encontrado bajo el río Éufrates, lo que las escrituras dicen sobre esa región y por qué este descubrimiento está dejando a tantas personas inquietas. Quédate hasta el final, porque el último detalle cambia completamente la forma en que todo esto puede ser interpretado. En los primeros meses de 2026, sin embargo, el río no esperó al futuro para transformarse. Lo que había sido fuente de vida se convirtió en trinchera. Los combates se intensificaron a lo largo de sus orillas, especialmente cerca de Tabqa y la represa circundante, donde el control de la infraestructura hídrica valía infinitamente más que cualquier porción de tierra. Quien dominara el río no ganaba un territorio, ganaba la llave del suministro eléctrico, de la agricultura y del agua potable de millones de personas. La diferencia entre vida y sed, entre luz y oscuridad, dependía de quién pusiera la mano sobre esa palanca. Los puentes cayeron uno tras otro. Con cada estructura destruida, barrios enteros quedaron aislados del resto del mundo. Gente que llevaba décadas cruzando esos puentes para ir al trabajo, al mercado o a visitar a la familia se encontró de pronto al borde de un vacío. Barcas improvisadas, cruces nocturnos, el peligro como única opción disponible. Lo que tomaba minutos comenzó a tomar horas, cuando era posible en absoluto. La vida normal desapareció casi de la noche a la mañana. Los desplazamientos cotidianos, el comercio, la simple comunicación entre vecinos se volvieron inciertos, variables, a veces imposibles. Aquí el conflicto revela su verdadera naturaleza. No era una guerra por fronteras trazadas en mapas, era una guerra por agua, por electricidad, por la capacidad de producir alimentos en una región donde cada gota de lluvia ya era escasa antes del primer disparo. Controlar el Éufrates significaba decidir quién bebía y quién no, quién encendía la luz y quién permanecía en la oscuridad. El río dejó de ser un recurso compartido para convertirse en arma y los observadores que seguían la situación desde afuera comenzaron a notar algo que los análisis estratégicos no terminaban de capturar. Había en todo ello un peso diferente, una gravedad que trascendía lo geopolítico. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 12, hay un pasaje que describe el secado del gran río Éufrates como preludio de algo mayor. Las interpretaciones varían enormemente, y muchos señalan causas políticas y ambientales completamente verificables detrás de los eventos actuales. Pero la pregunta que persiste no admite respuesta fácil. ¿Qué sucede cuando el río que durante milenios sostuvo la vida se convierte en la línea que la divide? La respuesta llegó desde Irak, con una brutalidad estadística que heló la sangre de los analistas. El país enfrentaba en 2026 una de las sequías más severas de las últimas décadas. Las reservas de agua, que alguna vez rondaban los 60.000 millones de metros cúbicos, habían desplomado por debajo de los 4.000 millones en los momentos más críticos. Un colapso del 90%. Comunidades enteras que llevaban generaciones dependiendo del río para irrigar sus cultivos, abrevar su ganado y beber, se vieron obligadas a tomar decisiones que nadie debería enfrentar. La agricultura no solo se vio afectada, en muchos casos se detuvo completamente.
Familias que no podían mudarse se quedaron rezando por lluvia en temporadas que traen cada vez menos. En ciertas zonas, los niveles bajaron aproximadamente un 27% respecto a los registros históricos y el fondo del río, oculto durante décadas, comenzó a mostrarse a la luz del día. Lo que salió a la superficie no siempre fue solo barro. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 7, habla de hambres y terremotos en muchos lugares. Más allá de la interpretación que cada quien adopte, la pregunta científica y la pregunta espiritual convergen en el mismo punto. ¿Es esto simplemente la confluencia de varios factores ambientales y políticos que se potencian mutuamente? ¿O hay en este patrón algo que excede la suma de sus partes? El Éufrates no está solo. Es parte de una historia que continúa desarrollándose y sus aguas no son las únicas que están cambiando. La Semana Santa de 2026 llegó en medio de ese preciso punto de inflexión. La Pascua es, desde hace siglos, una estación vinculada al agua, al bautismo, a la renovación, a la limpieza. En muchas tradiciones, el agua representa lo constante, lo confiable, aquello que siempre estará disponible para empezar de nuevo. Pero la realidad física que rodeaba ese simbolismo en la primavera de aquel año ya no era la misma. En regiones conectadas a los grandes sistemas fluviales, incluidas las influenciadas por la cuenca del Éufrates, los niveles continuaban bajo presión. Los rituales seguían siendo idénticos a sí mismos. Las tradiciones se celebraban con la misma devoción de siempre. El entorno, sin embargo, se sentía sutilmente alterado, como cuando una nota musical se desafina tan levemente que no sabes exactamente en qué momento dejó de sonar bien. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 14, habla del agua no como sustancia física, sino como algo que perdura, un manantial que brota hacia la vida eterna. Muchos entienden ese pasaje como una promesa espiritual completamente independiente de las condiciones del mundo exterior. Pero, cuando el símbolo permanece intacto y la realidad a su alrededor empieza a erosionarse, emerge una pregunta diferente, no ya sobre qué le pasa al río, sino sobre cómo esos cambios comienzan a propagarse hacia momentos que siempre se habían dado por seguros. Fue también en esos días cuando llegaron los primeros reportes sobre algo que nadie esperaba escuchar, sonidos que venían de abajo, no de ciudades en conflicto, no de maquinaria. Vibraciones de baja frecuencia que parecían ascender desde el lecho mismo del Éufrates, descritas por testigos locales como un zumbido grave y persistente, casi como si algo de tamaño considerable se estuviera desplazando en las profundidades. Los científicos ofrecieron explicaciones geológicas plausibles: desplazamiento de capas de tierra, cambios en la presión subterránea, movimiento dentro del cauce fluvial. El agua puede acumularse bajo estratos rocosos durante años. La presión puede construirse de manera invisible y cuando la contención falla, la liberación puede ser repentina. Pero lo que perturbó a los observadores no fue la física, fue la secuencia. Primero el río se retiró más allá de todo precedente, luego, sin detonante atmosférico visible, regresó con fuerza. Las conversaciones en línea tomaron un tono diferente. Algunos vincularon esas vibraciones a imágenes del libro del Apocalipsis, específicamente al capítulo 9 y versículo 14, que habla de ángeles ligados al gran río Éufrates. Ciertas interpretaciones fueron más lejos, sugiriendo la idea de seres caídos preparándose para emerger a medida que el agua desciende. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con respaldo en evidencia verificada. Sin embargo, la coincidencia temporal generó una atención que los datos por sí solos no habrían producido. Con el río en sus niveles más bajos en décadas, cámaras y curiosos comenzaron a recorrer tramos del lecho que habían permanecido sumergidos por generaciones. Y en uno de esos recorridos, alguien filmó algo que no encajaba con nada conocido. Las imágenes, borrosas e imposibles de verificar con certeza, mostraban lo que varios testigos describieron como los restos de un esqueleto de proporciones extraordinarias, mucho más grande que un ser humano promedio, enterrado en el sedimento expuesto. Ningún organismo científico ni arqueológico emitió declaración oficial alguna. Los videos circularon, sin embargo, y con ellos las preguntas. ¿Por qué aparecen este tipo de hallazgos precisamente ahora? ¿Por qué en lugares tan profundamente ligados a la historia antigua? La especulación conectó estos reportes con Génesis 6 y 4,
el pasaje que menciona a los Nefilim. Los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días, figuras descritas frecuentemente, como seres de tamaño e importancia fuera de toda escala humana. Las interpretaciones académicas varían ampliamente, pero la pregunta que emerge no desaparece con facilidad. ¿Son estas simples coincidencias o reflejos de algo que la humanidad lleva siglos intentando comprender a través de la historia y la fe? El Éufrates no estaba solo en su transformación. En distintas regiones del planeta, una serie de eventos extremos comenzaron a superponerse de maneras que resultaban crecientemente difíciles de atribuir al azar. Las olas de calor batieron récords en varios países, empujando infraestructuras y comunidades hasta sus límites. Tormentas poderosas se formaron con escaso aviso previo, trayendo inundaciones, destrucción y desplazamiento. Los incendios forestales avanzaron con rapidez en condiciones de sequedad extrema, mientras los terremotos seguían golpeando zonas vulnerables. Considerado de manera aislada, cada uno de estos eventos tiene su explicación. Juntos comienzan a articular algo que se siente distinto a la simple suma de catástrofes individuales. Los científicos apuntan principalmente al cambio climático, los sistemas meteorológicos en transformación y los ciclos naturales de largo plazo. Esas explicaciones proveen contexto importante y están respaldadas por datos sólidos. Sin embargo, algunos observadores señalan que no es solo la existencia de estos eventos lo que destaca, sino su sincronización. ¿Por qué tantas condiciones extremas convergen dentro de los mismos periodos en distintas partes del globo? El pasaje de Mateo 24, versículo 7, vuelve a resonar. La idea de un patrón continúa emergiendo, no necesariamente como conclusión, sino como una percepción compartida por personas de perspectivas muy distintas. La vida cotidiana está comenzando a reflejar una serie de cambios que parecen cada vez más interconectados. Lo que antes aparecía como eventos aislados, tensión ambiental, presión social, incertidumbre económica, ahora se superpone de maneras difíciles de separar. El ritmo de la normalidad todavía existe, pero se siente menos estable, más impredecible. En muchas regiones, las personas enfrentan temperaturas en alza, tormentas más violentas y disrupciones en recursos que antes se consideraban garantizados. El agua, la comida, la energía, los pilares básicos de la existencia, están bajo presión de distintas maneras. Comunidades enteras sufren sequía mientras otras enfrentan inundaciones, y en otros lugares, el conflicto afecta el acceso a las necesidades más elementales. La información viaja más rápido que nunca, y con ella llega una mezcla de hechos, interpretaciones y especulaciones que hace cada vez más difícil trazar la línea entre lo que se sabe y lo que se asume. Desde el punto de vista científico, muchos de estos desarrollos están vinculados a sistemas climáticos, factores geopolíticos y ciclos a largo plazo. Esas explicaciones son esenciales. Pero más allá de los datos, existe también una tendencia humana profundamente arraigada a buscar significado, especialmente cuando múltiples desafíos surgen al mismo tiempo. La Epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 22, lo describe con una imagen que atraviesa siglos. Toda la creación gime en dolores de parto hasta ahora. Este versículo se entiende generalmente como una descripción simbólica de un mundo bajo tensión, no como una afirmación directa sobre eventos específicos. Pero, cuando los eventos específicos se acumulan de esta manera, la imagen resulta difícil de ignorar. Lo que distingue al momento actual no es ningún signo único, sino la combinación de muchos. Cambios ambientales, conflictos humanos y condiciones en transformación ocurren todos dentro del mismo marco temporal. Esta convergencia crea la impresión de un patrón que las personas interpretan de formas distintas según su perspectiva. Hay que acercarse a estas ideas con cuidado. No toda conexión implica una causa única, y no todo patrón lleva a la misma conclusión. Lo que sí puede observarse con claridad es que el mundo atraviesa un periodo de transición que afecta tanto al entorno físico como a la experiencia humana. Cuando los eventos del mundo comienzan a volverse difíciles de entender o de explicar, la pregunta más importante tal vez no sea qué está ocurriendo, sino cómo eligen responder las personas. A lo largo de la historia, los momentos de disrupción han llevado una y otra vez a los individuos a reflexionar más profundamente sobre sus prioridades, sus valores
y su dirección en la vida. Una lección que emerge con claridad es la necesidad de sabiduría. El libro de Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 7, lo pone sin rodeos. Lo principal es la sabiduría, adquiere pues la sabiduría, y ante todo lo que adquieras, adquiere inteligencia. En tiempos de confusión o de cambio acelerado, buscar comprensión tiene más valor que reaccionar desde el miedo. No toda situación requiere una conclusión inmediata, pero sí exige pensamiento cuidadoso. Mantenerse arraigado en el carácter es otra lección que aflora con fuerza en periodos de inestabilidad. Cuando las condiciones externas se derrumban, la solidez interior se vuelve más esencial que nunca. La Epístola de Santiago, capítulo 1 y versículo 5, ofrece una guía que es también una invitación. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Este versículo alienta la humildad, el reconocimiento honesto de que no siempre se tienen todas las respuestas, y que buscar orientación desde esa honestidad es una fortaleza, no una señal de debilidad. Al mismo tiempo, estos momentos ponen en evidencia cuán temporales pueden ser muchas de las cosas de la vida. Los sistemas, las rutinas y las certezas pueden transformarse en instantes. La primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 24, lo dice con una imagen que no pierde vigencia. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, y la flor cae. Enfocarse únicamente en la seguridad material puede no ser suficiente cuando la hierba bajo los pies comienza a secarse. Otra lección fundamental tiene que ver con cómo tratamos a los demás, precisamente en los momentos más difíciles. Los desafíos revelan el carácter con una nitidez que la comodidad nunca alcanza. El Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 31, lo dice con una sencillez que no admite malentendidos. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con ellos. Esto subraya que incluso cuando las circunstancias son inciertas, la manera en que actuamos hacia los demás permanece dentro de nuestro control. Y esa elección importa. Por último, hay una lección sobre la preparación interior, no en un sentido ansioso ni paralizante, sino como una forma reflexiva e intencional de vivir cada día. La Epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 28, aconseja tener gracia, mediante la cual podamos servir a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Esto habla de mantener el propósito y la integridad independientemente de lo que cambie alrededor, tomadas en conjunto. Estas lecciones no apuntan a una conclusión única sobre los eventos del mundo, sino que ofrecen orientación sobre cómo atravesarlos con sabiduría, humildad, conciencia y responsabilidad. Y es precisamente aquí, en el espacio entre lo que el río revela y lo que las palabras antiguas prometen, donde vale la pena detenerse un momento, porque el Éufrates no está hablando solo con sus niveles de agua, está hablando con lo que emerge de sus fondos, con lo que sus orillas expuestas revelan, con el silencio que deja atrás en comunidades que durante generaciones dependieron de su caudal constante. El peso de esa conversación se siente de distintas maneras según quien la escuche, como advertencia, como señal, como dato estadístico, o simplemente como la realidad dolorosa de personas concretas que un día se levantaron y el río ya no estaba donde debía estar. Las comunidades a lo largo del Éufrates no son abstracciones geopolíticas, son familias que construyeron sus vidas en función del ritmo del río, que aprendieron cuándo sembrar y cuándo cosechar según el comportamiento del agua. Ese conocimiento acumulado durante generaciones, transmitido de padres a hijos como una forma de inteligencia territorial, comenzó a quedar obsoleto cuando el río empezó a comportarse de maneras que nadie en la memoria viva había visto. Los ancianos de las aldeas ribereñas describían el cambio con palabras que no eran técnicas ni proféticas, sino simplemente desconcertadas. El río ya no obedece las mismas reglas. El agua que antes subía en determinada época del año ahora llegaba antes, o más tarde, o no llegaba en absoluto. Para las nuevas generaciones, el impacto fue todavía más profundo. Jóvenes que habían crecido asumiendo que el río estaría ahí, que el futuro tendría la misma forma que el presente de sus padres, se encontraron de pronto frente a una pregunta para la que nadie los había preparado. ¿Qué se hace cuando la certeza física más antigua de tu mundo empieza a desaparecer? Algunos emigraron hacia las ciudades,
buscando trabajo en sectores que no dependieran del agua. Otros se quedaron por fidelidad a la tierra o por falta de recursos para partir, adaptando sus prácticas de cultivo de maneras que no siempre alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. La brecha entre los que podían moverse y los que no podían se fue ensanchando con una velocidad que las políticas públicas difícilmente alcanzaban a seguir. El agua, como arma, fue quizás la transformación más perturbadora de todas las que trajo el año 2026 al Éufrates. Durante siglos, incluso en medio de guerras, el río había funcionado como un recurso que todos los bandos tenían algún interés en preservar. La interdependencia creaba límites tácitos, pero cuando el control de la infraestructura hídrica se convirtió en objetivo estratégico prioritario, esos límites se evaporaron. Las represas no eran solo estructuras de ingeniería, eran instrumentos de presión capaces de asfixiar a poblaciones enteras sin disparar un solo tiro. Cortar el suministro de agua a una ciudad equivalía a sitiarla con una eficiencia que ningún ejército clásico podría replicar. Y esa lógica, una vez adoptada, resultó muy difícil de revertir. Los efectos sobre la salud pública fueron casi inmediatos. Sin agua potable confiable, las enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada aumentaron de manera significativa en las zonas afectadas. Los hospitales, ya presionados por el conflicto, enfrentaban simultáneamente la escasez de personal, la falta de suministros médicos y un aumento en la demanda de atención. El círculo vicioso se cerraba sobre las poblaciones más vulnerables con una precisión que resultaba difícil de contemplar, sin sentir el peso de lo que significa cuando los sistemas de protección colectiva fallan todos al mismo tiempo. Fue en ese contexto de presión acumulada que los comportamientos inusuales de la fauna local comenzaron a llamar la atención de manera más sistemática. Las aves que normalmente anidaban a lo largo de las riberas del Éufrates empezaron a relocalizarse sin que hubiera una perturbación visible que justificara el movimiento. Los animales de pastoreo, que durante generaciones habían utilizado las mismas zonas de abrevaje cerca del río, dejaron de acercarse a esas áreas sin razón aparente. No había incendios que los ahuyentaran, ni maquinaria ruidosa, ni depredadores inusuales. Solo ausencia, precedida por un silencio que llevó antes de que cualquier instrumento humano registrara algo fuera de lo ordinario. La ciencia reconoce que los animales frecuentemente responden a perturbaciones ambientales antes de que los humanos detecten indicadores medibles. Cambios en la presión barométrica, vibraciones sísmicas sutiles, liberación de gases subterráneos, ondas de baja frecuencia. Todas estas variables pueden influir en el comportamiento animal de maneras que el sistema sensorial humano simplemente no capta. Ciertas especies poseen una sensibilidad a las frecuencias y al movimiento del suelo que excede con creces la percepción humana. La historia registra numerosos casos de movimientos animales inusuales que precedieron a terremotos y erupciones volcánicas. Lo que parece repentino para las personas a menudo viene precedido por señales que el mundo natural ya había registrado y respondido. El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 37, establece una comparación que resuena aquí con fuerza particular. Como en los días de Noé, en el relato del Génesis, los animales entraron al arca antes de que cayera la lluvia. No fue el agua la que los movió, fue el instinto. Respondieron antes de que comenzara la catástrofe visible. El movimiento precedió al juicio. La secuencia en ese relato no es caótica, sino ordenada, casi metódica. Las señales vinieron primero en lo que la creación percibía antes de que los humanos pudieran verlo. Cerca del Éufrates no hubo declaración formal de peligro. Sin embargo, los campos se volvieron más silenciosos. Las rutas de vuelo cambiaron. Los pastizales tradicionales se vaciaron. No fue dramático, fue una retirada contenida, casi discreta, y esa discreción es precisamente lo que la hace significativa. Sugiere que el sistema bajo la superficie ya se estaba ajustando mucho antes de que sus consecuencias se volvieran visibles. El instinto responde a señales ambientales invisibles antes de que se produzca el colapso estructural. Cuando la fauna altera sus patrones antes de que el suelo falle visiblemente, la implicación es directa. Algo por debajo del umbral de la percepción humana ya está en movimiento. Fue también en esos días cuando los testigos comenzaron a describir el fenómeno con más detalle. Una niebla que aparecía justo después del amanecer
baja sobre la superficie del agua, con un color que no era el gris del vapor ni el dorado de la luz de la mañana. Llevaba un tono rosado, suave al principio, que luego se profundizaba en un velo color rosa que se extendía horizontalmente sobre el canal del río. Meteorológicamente, la niebla se forma cuando el aire húmedo se enfría hasta su punto de rocío. Las tormentas de polvo pueden teñir la atmósfera de rojo o naranja en determinadas condiciones. La contaminación industrial también puede afectar la difusión de la luz. Sin embargo, los observadores notaron que esta niebla se comportaba de manera diferente. No llegaba desde un horizonte lejano, sino que parecía surgir directamente sobre el agua, permaneciendo suspendida mucho más tiempo del que cabría esperar, sin espesarse en nubes de tormenta ni condensarse en lluvia. Simplemente permanecía, quieta, casi deliberada en su inmovilidad. La luz que la atravesaba le daba al río un tono surrealista. Los reflejos se teñían de un suave carmesí. Las siluetas de las orillas se dibujaban en tonos rosados apagados. A través de ese velo, el Éufrates se veía diferente, como si perteneciera a otro tiempo o a otra versión de sí mismo. La niebla eventualmente se adelgazó y se disolvió en la luz ordinaria del día, pero la memoria de ese color persistió en quienes lo presenciaron, porque a veces las señales más poderosas no son las violentas, son las que interrumpen la normalidad con una suavidad que obliga a detenerse y preguntarse en qué estación de la historia se vive. No fue la lluvia lo que llegó primero, fue el sonido. Un estruendo sordo y rodante que no venía del cielo sino de abajo, como algo que se estuviera desenrollando bajo la corteza del suelo. Las orillas del Éufrates, que llevaban horas tranquilas, expuestas al sol con esa quietud de lecho seco que se había vuelto demasiado familiar, comenzaron a vibrar. No era el temblor característico de un sismo, era más sostenido, más deliberado, como un pulso. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el agua apareció. No desde arriba, desde adelante. Una masa de agua marrón y turbia que avanzaba por el canal seco con una velocidad que no correspondía a ninguna lluvia reciente en el área. Las orillas cercanas no estaban empapadas. No había señales de tormenta corriente arriba que pudieran justificar ese volumen ni esa fuerza. El agua llegó como algo liberado, no como algo derramado. En minutos, el lecho expuesto desapareció bajo una corriente que empujaba hacia adelante con una energía que no parecía proporcional a su origen visible. Los que observaron lo describieron de distintas maneras. Algunos dijeron que el río volvió, otros dijeron que el río recordó. Un geólogo que estudió los datos posteriores habló de sistemas acuíferos confinados, de agua acumulada bajo estratos rocosos durante años, de presión que se construye invisiblemente hasta que alguna alteración en la estructura que la contenía, erosión interna, un microcolapso, un desplazamiento de capas, la libera de golpe. Es la misma física que explica los géiseres, los manantiales artesianos que brotan sin aviso en tierras que parecen secas. El agua no desaparece, se oculta. Y cuando sale, sale de la manera que puede, no de la manera que esperamos. Lo que desconcertó a los presentes no fue la física. La física siempre tiene una explicación. Lo que desconcertó fue la secuencia, la retirada prolongada, el silencio y luego el regreso súbito sin detonante atmosférico evidente. En el libro del Génesis, capítulo 7 y versículo 11, hay una descripción que algunos recordaron en ese momento. Ese día se abrieron todas las fuentes del gran abismo. Nótese el orden en ese relato antiguo. El agua no comenzó desde arriba, comenzó desde abajo. Las fuentes del abismo se abrieron antes de que el cielo respondiera. La presión almacenada en lugares ocultos se movió antes de que se formaran las nubes. Cuando la corriente finalmente se estabilizó, las orillas contaban el resto de la historia. Las rocas ribereñas llevaban marcas frescas, arañazos profundos en la piedra que no estaban allí antes. No eran las huellas de escombros arrastrados por la corriente. Estaban demasiado limpias, demasiado deliberadas, con un patrón que no correspondía a la abrasión de material suelto. Eran surcos paralelos, 5 en cada grupo, cortando la roca como si la piedra hubiera sido arcilla. La inundación expuso algo más que sedimento, expuso una entrada. En un tramo del Éufrates, donde las orillas habían bajado más que en cualquier otro punto, la retirada del agua
había dejado al descubierto una abertura en la roca que nadie había visto antes. No era el resultado de un colapso ni de una excavación moderna. Las paredes del pasaje descendían en un ángulo casi perfecto, lisas y simétricas de una manera que no correspondía a ningún proceso de erosión natural conocido. No había marcas de herramientas, no había señales de desgaste. Era como si la roca hubiera sido apartada, no tallada. Un equipo de exploración entró con precaución, esperando encontrar formaciones rocosas ordinarias o fragmentos arqueológicos menores. Lo que encontraron cambió el tono de todo lo que vino después. En el centro de una cámara interior, descansando sobre una losa de piedra plana, había un objeto que no correspondía a ninguna categoría conocida. Un anillo de metal de dimensiones que excedían toda proporción humana. Se necesitaban 2 adultos para levantarlo. Su diámetro era mayor que el de cualquier joya ritual, cadena o componente mecánico que pudiera haber sido colocado allí por razones prácticas. La forma era perfectamente circular, gruesa, densa, con un peso que sugería metal sólido en lugar de fundición hueca. Lo que resultó más perturbador que sus dimensiones fue su condición. A pesar de la aparente antigüedad del lugar y de su exposición a la humedad, la superficie del anillo mostraba una corrosión mínima. No había fracturas de óxido profundas. No había bordes desmoronados, no había patrones de degradación típicos de los artefactos de bronce o hierro antiguo. Su superficie parecía preservada de una manera que los análisis iniciales no pudieron clasificar dentro de las categorías de aleaciones antiguas conocidas. Tampoco había inscripciones en su banda interior. Ningún símbolo, ningún fragmento de lenguaje, ningún grabado decorativo. Su superficie era lisa y muda. Lo que hacía al objeto verdaderamente inexplicable no era su tamaño ni su estado de conservación, era su colocación. No estaba enterrado en el sedimento ni atrapado en escombros arrastrados por la corriente. Reposaba sobre una superficie nivelada, como si hubiera sido posicionado deliberadamente, no depositado por accidente. El suelo circundante estaba relativamente sin disturbar. Nada en el contexto arqueológico inmediato lo situaba dentro de la artesanía conocida de Sumerat, Akkad, Babilonia o Asiria. Su escala no corresponde a ningún uso ritual documentado. Es demasiado grande para adorno, demasiado simétrico para ser un fragmento arquitectónico roto, demasiado intencionalmente ubicado para descartarse como accidente. El anillo permanece sin clasificar. Lo que hace significativo al descubrimiento no es la fantasía sino el contexto. Aparece en una ubicación ya asociada con simbolismo profético, emerge solo después de una perturbación hidrológica inusual y descansa en aislamiento, como si esperara ser revelado en el momento en que las capas que lo cubrían finalmente cedieran. La inundación dirigió la atención hacia la presión subterránea. El anillo dirige la atención hacia la historia misma. Si la erosión expuso este objeto ahora, la pregunta no es solo geológica. ¿Por qué ahora? Fue sellado intencionalmente en esa caverna antes de que el nivel del agua subiera siglos atrás, o su emergencia es simplemente la convergencia de exposición natural y un artefacto largamente enterrado. Una cosa es cierta, este hallazgo desplaza la discusión más allá de la anomalía ambiental. Introduce la posibilidad de que la Tierra no solo esté cambiando, sino revelando algo, después de que la niebla se adelgazó y la corriente volvió a encontrar su curso. El río parecía calmado de nuevo. Fue entonces cuando un pescador local notó algo inusual enredado en su red. Había estado lanzando a lo largo de una curva tranquila del Éufrates, una zona que había sido perturbada por el reciente oleaje. Al principio, asumió que el peso que jalaba la cuerda era escombros, madera a la deriva, tal vez chatarra arrastrada río abajo. Pero a medida que luchaba por arrastrarlo hacia la orilla, la resistencia se sentía diferente. No raspaba como la madera, no golpeaba como la maquinaria. Cuando el objeto salió a la superficie, los que estaban cerca guardaron silencio. No tenía la forma de ningún pez conocido en esa región, ni se parecía a los mamíferos acuáticos del río. La forma era masiva, mucho más grande que la vida acuática típica de esas aguas. El cuerpo parecía liso de una manera antinatural, sin escamas visibles, sin pelaje, sin segmentación anatómica reconocible. La superficie, si podía llamársele así, parecía uniforme y casi continua. No brillaba bajo el sol como lo hace el pescado común. Absorbía la luz de una manera apagada.
como si la atrapara en lugar de dispersarla. No había aletas claramente definidas, ni branquias visibles, ni estructura esquelética que presionara contra la superficie. Las proporciones no coincidían con ninguna especie catalogada en las bases de datos de biología marina regional. No era materia en descomposición. No parecía ser restos esqueléticos. Estaba intacto. Lo que desconcertó a los testigos fue la condición del cuerpo. Mostraba señales mínimas de descomposición a pesar del entorno turbio. La superficie carecía de desgarros o daños típicos de los cadáveres arrastrados por el lecho de sedimentos. Parecía preservado. Algunos testigos afirmaron que el peso se sentía desproporcionado a su tamaño aparente, como si fuera más denso de lo esperado. Otros señalaron que el agua circundante, donde fue sacado, había estado inusualmente quieta, casi pesada. Se contactaron autoridades. Las fotos circularon brevemente antes de ser retiradas. El examen preliminar no pudo clasificar al organismo. No coincidía con esturión, bagre, anguila ni ninguna especie migratoria conocida en esa cuenca. Sin un análisis de laboratorio completo, las conclusiones permanecen cautelosas. Pero la ubicación amplificó la especulación, porque el Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 14, habla de seres confinados en el gran río Éufrates, seres ligados en aquel lugar, preparados para una hora específica. El pasaje no describe apariencia, habla de contención. Con todo esto como telón de fondo, resultaría fácil dejarse llevar únicamente por el peso de lo que cambia, por la acumulación de anomalías y señales. Pero la historia humana ofrece algo que los datos por sí solos no pueden dar: perspectivas sobre cómo las personas han navegado momentos similares y qué encontraron al otro lado. Porque los tiempos de incertidumbre no son nuevos, y tampoco lo son la resiliencia, la fe, ni la capacidad de avanzar sin tener todas las respuestas. Cuando el mundo que nos rodea se siente impredecible y las preguntas se acumulan más rápido que las respuestas, lo más importante que las personas pueden sostener no es el miedo, sino la esperanza. Y la Biblia está llena de momentos donde individuos y comunidades enteras enfrentaron una confusión, un peligro y un cambio inesperado que habría justificado la desesperación, y eligieron otra cosa. Uno de los ejemplos más poderosos es la historia de José en el libro del Génesis. Su vida no comenzó con comodidad ni con seguridad. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado a pesar de haber actuado correctamente. Desde cualquier perspectiva humana, su situación parecía ir de mal en peor, sin ninguna razón visible, sin solución, sin justicia inmediata. Sin embargo, José no cedió, se mantuvo fiel, constante y paciente, incluso cuando las circunstancias no tenían sentido. Con el tiempo, su situación cambió de una manera que nadie podría haber predicho desde dentro de esa prisión. Pasó de ser prisionero a convertirse en una figura de autoridad en Egipto, ayudando eventualmente a salvar a muchas personas del hambre, incluida la misma familia que lo había traicionado. En Génesis capítulo 50 y versículo 20, José dice algo que resume una verdad que los siglos no han desgastado. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que parece negativo en el momento no siempre define el resultado final. A veces, lo que las personas experimentan como un retroceso oculta, en su interior, un propósito más profundo que solo se revela con el tiempo. La historia de David ofrece otra dimensión del mismo principio. Antes de convertirse en rey, David enfrentó el miedo, la incertidumbre y una oposición que parecía insuperable. El momento más conocido es su encuentro con Goliat. Desde fuera, era imposible. Un joven pastor frente a un guerrero entrenado. Las probabilidades eran aplastantemente adversas. Pero la respuesta de David no nació del miedo, sino de la confianza. En 1 Samuel, capítulo 17 y versículo 45, declara: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no ignoró la realidad de lo que tenía frente a sí. Eligió enfocar su mirada en algo mayor que esa realidad. Su confianza no provenía de su propia fuerza, sino de algo que excedía lo visible. El resultado de ese momento es ampliamente conocido. Pero la lección va más allá del evento. Muestra que los desafíos no siempre requieren condiciones perfectas para ser enfrentados. Requieren coraje, claridad y la creencia de que las dificultades no son permanentes. En la historia de Elías, durante un tiempo de sequía,
y escasez encontramos otra imagen de cómo la provisión puede llegar de maneras inesperadas cuando los recursos parecen agotados. En 1 Reyes capítulo 17, Elías se encuentra con una viuda que prepara lo que cree será su última comida. Los recursos se habían casi terminado y el futuro parecía cerrado. Sin embargo, incluso en ese momento se desarrolló un resultado diferente. En 1 Reyes 17 y versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Esta historia subraya una idea simple pero profunda. La provisión puede llegar de maneras inesperadas, incluso cuando los recursos visibles parecen insuficientes. No siempre se trata de cuánto es visible, sino de confiar en que las necesidades todavía pueden ser satisfechas. En el Nuevo Testamento, hay un momento en que los discípulos se encuentran en medio de una tormenta en el mar. El agua se agita, el viento se intensifica y el miedo comienza a tomar el control. En ese momento, su atención se enfoca completamente en el peligro que los rodea. Entonces llega el giro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 39, se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. La tormenta no duró para siempre. Lo que en un momento se sentía abrumador cambió al siguiente. La lección no es que los desafíos nunca llegarán, sino que no siempre permanecen con la misma intensidad. Las situaciones pueden transformarse. Lo que parece incontrolable puede volverse manejable, y a veces la calma regresa antes de lo esperado. Hay también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, una historia que ilumina el poder de la actitud interior frente a la confinación exterior. Pablo y Silas están en prisión bajo condiciones severas. En lugar de ceder a la desesperación, eligen una respuesta diferente. El versículo 25 del capítulo 16 registra algo que resulta casi paradójico a primera vista. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. En confinamiento, mantenían una paz y un propósito que su entorno no podía arrebatarles. Su ambiente no dictaba su estado de ánimo. Poco después, las circunstancias cambiaron dramáticamente. Pero lo que más destaca no es solo el resultado, es su respuesta antes de que cualquier cosa cambiara. Demostraron que la paz interior no siempre depende de la libertad exterior. Más allá de estas historias individuales, hay también versículos que hablan directamente a la mentalidad que las personas pueden cultivar en tiempos de incertidumbre. En el libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10, se escribe: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Este versículo se entiende frecuentemente como un recordatorio de que el miedo no tiene que ser la respuesta dominante, incluso cuando las circunstancias son poco claras. De manera similar, en la epístola a los Filipenses, capítulo 4 y versículos 6-7, se escribe: «No os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos». Esto alienta un desplazamiento desde la ansiedad hacia la confianza y la reflexión serena. Una última historia que lleva un mensaje fuerte de esperanza se encuentra en el viaje de los israelitas por el desierto. Después de salir de Egipto, entraron en un período de incertidumbre prolongada. El camino era desconocido, los recursos no siempre eran visibles y el futuro era oscuro. Sin embargo, durante ese tiempo fueron provistos de manera cotidiana. En Éxodo, capítulo 16 y versículo 4, está escrito: «He aquí yo os haré llover pan del cielo». Esta provisión no llegó toda de una vez, llegó paso a paso, día a día, permitiendo que las personas avanzaran un paso a la vez en lugar de ver el camino completo de una sola vez. La lección aquí es sutil, pero importante. No todo se revela de inmediato. A veces lo que se necesita llega gradualmente, y esa gradualidad es en sí misma una forma de gracia que permite moverse sin estar paralizado por todo lo que todavía no se ve. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, hay palabras que muchas generaciones han encontrado como un ancla en sus momentos más oscuros. Las misericordias del Señor no se han agotado, ni sus compasiones han cesado. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo
Recuerda que por muy difícil que haya sido el día anterior, cada nuevo día trae consigo la posibilidad de un comienzo diferente. No es una promesa de que los problemas desaparecerán, sino de que la capacidad de seguir adelante se renueva. Otro ejemplo poderoso aparece en la reconstrucción de Jerusalén, después de la destrucción y la pérdida. El pueblo regresó para restaurar lo que había sido quebrado. El proceso no fue fácil ni rápido, pero fue constante. En el libro de Nehemías, capítulo 2 y versículo 18, el pueblo respondió con una determinación que no busca rodeos. Levantémonos y edifiquemos. Una decisión simple, expresada sin adornos, refleja la voluntad de moverse hacia adelante, a pesar del pasado, no ignorándolo, sino eligiendo no quedarse paralizado en él. La epístola a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 9, añade otra dimensión a ese mismo impulso. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La consistencia incluso, cuando los resultados no son inmediatamente visibles. La capacidad de continuar sin que la ausencia de recompensa instantánea se convierta en razón para abandonar. Tomados en conjunto, todos estos pasajes refuerzan un mensaje sostenido, incluso en tiempos de incertidumbre. La renovación, la reconstrucción y la perseverancia permanecen posibles para quienes continúan avanzando con fe y propósito. Si este mensaje significó algo para ti, no olvides dar me gusta, compartirlo con alguien que necesite aliento y dejar tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas lo que sigue. La primera indicación de que algo inmenso se movía bajo el Éufrates no llegó de la vista ni del oído, sino de la tierra misma. Lo que deberían haber sido réplicas dispersas comenzaron a concentrarse en un patrón, pulsos sostenidos, espaciados con una precisión perturbadora, no aleatorios, no naturales, una secuencia. Cuando se analizaron las frecuencias, la verdad emergió con una claridad que dejó desconcertados a los técnicos. 40 firmas sísmicas distintas, moviéndose a través de las fisuras subterráneas en caminos paralelos, como si obedecieran un único comando, sumadas a las 4 que habían roto sus cadenas. El total coincidía con un número pronunciado en la profecía antigua: 44 entidades ahora activas bajo el Éufrates. Las escrituras habían advertido de este momento. El Apocalipsis, capítulo 9, habla de ángeles atados en el gran río Éufrates, preparados para una hora, un día, un mes y un año precisos. Pero en ninguna parte el texto afirma que las 4 se levantarían solas, solo que serían las primeras. A medida que las horas pasaban, las señales se aclararon, sus movimientos se sincronizaron. Sus rutas reflejaban los diseños geométricos tallados en las cámaras ocultas, patrones que algunos estudiosos creen que no eran arquitectónicos sino cartografías espirituales. Cada vibración llevaba un peso, una densidad, como si pasos antiquísimos reverberaran a través de capas de roca y tiempo. La noche reveló lo que la luz del día ocultaba. Los drones térmicos registraron figuras altas y alargadas desplazándose por las orillas del río, formas más frías que el aire circundante, que no proyectaban sombras propias y dejaban a su paso corredores de píxeles distorsionados, como si la realidad se doblara levemente a su alrededor. Sus proporciones evocaban la forma humana, pero alterada, estirada, como si la humanidad fuera una copia aproximada de ellas y no al revés. Los testigos a lo largo del Éufrates comenzaron a hablar, figuras oscuras de pie, inmóviles al anochecer, mirando hacia el río como centinelas aguardando una señal. Uno describió una presión repentina en el pecho, un miedo que no era mío, como si el aire mismo tuviera miedo. Otros afirmaron que las figuras se giraron hacia ellos, a pesar de no tener ojos visibles. Luego llegó la niebla, no la bruma errante de una orilla ordinaria, sino formas con propósito que se alzaban exactamente donde las señales sísmicas eran más intensas. La niebla circulaba y se enrollaba como si fuera guiada por manos invisibles. Quienes caminaron hacia esas manchas describieron un frío que no se detenía en la piel, sino que alcanzaba directamente el espíritu, algo antiguo rozando al pasar, algo despierto. Los animales lo percibieron antes que los humanos. Los perros gimieron hacia rincones vacíos. El ganado rechazó el agua. Las aves abandonaron enteras secciones del cielo, dejando corredores de silencio antinatural sobre el río. Incluso los insectos desaparecieron, huyendo del agua como si obedecieran un instinto más antiguo que la creación misma.
Quedó claro que estos no eran fenómenos aislados, eran formación, asamblea, una congregación anunciada. Ezequiel capítulo 7 y versículo 6 declara: «Ha llegado la hora, ha amanecido el día», y el movimiento bajo el Éufrates parecía hacer eco de ese mismo despertar. Algo largamente oculto estaba ascendiendo, algo que las cadenas ya no podían retener. Y estas primeras señales eran solo el comienzo. Durante varios días, las estaciones de monitoreo a lo largo de una curva estrecha del Éufrates habían registrado anomalías que ningún modelo podía explicar. Repentinas oleadas de calor que brotaban del fondo del río, alcanzando picos abruptos antes de desvanecerse tan rápido como habían llegado. Las lecturas no tenían sentido. No había conductos volcánicos conocidos debajo, ninguna actividad geotérmica, ninguna fuente natural capaz de producir esas ráfagas precisas y fugaces. Cada explicación fracasaba ante las preguntas. Se desplegó un dron de reconocimiento para investigar la fuente. Sus cámaras cortaron el agua turbia, revelando solo sedimento a la deriva y corrientes de movimiento lento. Al principio, nada fuera de lo ordinario. Entonces el río comenzó a cambiar. La superficie se rizó en patrones apretados y deliberados. No la acción aleatoria del viento ni de la corriente, sino algo medido, intencional, como si lo que yacía debajo estuviera probando el límite que lo separaba del mundo de arriba. Sin advertencia, una forma masiva emergió desde las profundidades. Larga y fluida, se retorció hacia arriba como una sombra viviente, enrollándose en el agua con una gracia antinatural. Segundos después, la criatura rompió la superficie. Su cuerpo surgió al aire en un único movimiento violento. 30 a 40 pies de masa serpentina que se alzó contra el cielo. Las escamas oscuras relucían como nubes de tormenta empapadas en aceite, cada borde atrapando fragmentos de luz menguante. Pero fueron los ojos los que detuvieron el aliento a todos los que vieron las imágenes. La criatura no simplemente enfrentó al dron, lo enfocó. Había conciencia en esa mirada. Un resplandor rojo apagado pulsó detrás de sus pupilas, constante y controlado. No era el instinto de un animal. Era algo antiguo, deliberado, algo que había estado esperando. El dron no tuvo tiempo de retroceder. Una ola repentina y aplastante de sonido de baja frecuencia se expandió hacia afuera, invisible pero devastadora. Los sensores de audio se destrozaron al instante. Los motores se paralizaron. La aeronave se espiralizó impotente hacia abajo, tragada por el río sin un chapoteo. Lo que siguió fue peor. El propio Éufrates pareció rebelarse. El agua surgió violentamente contra su flujo natural, enroscándose en remolinos dentados que desafiaban todas las leyes conocidas de la hidrodinámica. La perturbación era demasiado vasta para ser causada por un solo ser. Se sentía sistémica, como si el lecho del río mismo se estuviera desplazando, subiendo y bajando con movimientos lentos e intencionales bajo la superficie. Cuando las aguas finalmente se calmaron, la orilla contó el resto de la historia. Nuevas cicatrices marcaban las rocas ribereñas, surcos profundos cortados directamente a través de la roca sólida, limpios y decisivos, como si la piedra hubiera sido desgarrada por pura fuerza en lugar de desgastada por el tiempo. Ningún animal podría haberlos dejado, ninguna herramienta podría replicarnos. Cada marca tenía el ancho de un antebrazo, cortada con la precisión de una fuerza que desafiaba la biología, la física y la razón. Los técnicos mejoraron posteriormente los fotogramas finales recuperados del dron. En los últimos momentos antes de que la señal colapsara en estática, algo más se volvió visible. Las escamas de la criatura reflejaban una secuencia, símbolos dispuestos con intención, marcas antiguas idénticas a las encontradas grabadas en la tableta de la profecía descubierta bajo el lecho del río. Este no fue un encuentro accidental, no fue una especie desconocida saliendo a la superficie por casualidad. Estaba escrito: se levantan, no solos. Las 4 que rompieron sus cadenas eran solo el comienzo. Y algo más viejo, algo más profundo que incluso los ángeles atados, estaba ahora despertando bajo el Éufrates. El cambio llegó de repente, sin nubes que se acumularan, sin viento que advirtiera. Un momento el cielo estaba en su quietud ordinaria. Sin cambio, al siguiente, se transformó. Un carmesí profundo se extendió por los cielos, no como el atardecer ni como una tormenta, sino como luz líquida, inundando el firmamento de una vez
como si un velo invisible hubiera sido rasgado. No se difundía desde el oeste como suele hacerlo la puesta del sol. Cubría todo el horizonte simultáneamente, profundo, imposible, una tonalidad que ninguna condición atmosférica ordinaria podía producir. Lo que siguió fue más perturbador aún: el silencio. No la calma natural de la noche, sino una repentina extinción del sonido. El zumbido de los insectos desapareció. Las aves se borraron del aire en pleno vuelo. El propio Éufrates pareció detenerse, sus corrientes inquietas aplanándose en una superficie de vidrio que reflejaba los cielos rojos de arriba, como si el río mismo estuviera mirando, esperando, conteniendo el aliento. Los sensores a lo largo de la ribera no registraron cambio alguno en la temperatura. Sin embargo, todo se sentía diferente. El aire se espesó, pesado, no con calor sino con significado. El cielo ya no era solo rojo, se movía. Capas de carmesí se deslizaban y plegaban entre sí, dando forma a figuras demasiado fugaces para ser captadas. Líneas curvas que emergían dentro de la bruma, siluetas vastas que sugerían alas, antiguas, inmensas y efímeras. Luego llegó la luz. Destellos brillantes rasgaron las nubes rojas, ramificándose hacia abajo en rayos silenciosos de fuego blanco. No hubo trueno, no hubo eco, solo iluminación. Y el río permaneció bajo todo ello, silencioso una vez más, como si esperara lo que ascendería después. 3 personas cruzaron las barricadas esa noche. Ninguna de las 3 tenía razones convencionales para estar allí. Sara había dedicado su carrera al estudio de anomalías subterráneas y llevaba semanas insistiendo en que los temblores registrados en esa zona no se ajustaban a ningún perfil geológico conocido. Marcus dominaba más de una docena de lenguas antiguas y había estado analizando fragmentos de textos que los lugareños describían como aparecidos en las paredes expuestas de las zanjas que el río dejó al retirarse. Símbolos que, según él, remitían a cultos mesopotámicos que habían sido considerados extintos durante milenios. David, arqueólogo de formación, era el más escéptico de los 3, pero incluso él había dicho algo que resultó profético. En retrospectiva, el silencio de las autoridades sobre estos hallazgos significa una sola cosa: están ocultando algo monumental. Y así, los 3 se deslizaron por las barricadas al amparo de la noche, impulsados por una mezcla de curiosidad, inquietud y esa sensación inexplicable de que lo que yacía bajo la tierra llevaba tiempo llamándolos. Sus linternas cortaron la oscuridad cuando llegaron a una fisura dentada en la roca, abierta recientemente por los temblores. Pero lo que encontraron dentro no era una grieta formada por la naturaleza, era una entrada. Las paredes de piedra descendían en un ángulo casi perfecto, tan simétricas y pulidas que ninguna máquina moderna podría haber logrado esa precisión. No había marcas de herramientas, ninguna señal de erosión que explicara la forma, ninguna irregularidad en las superficies. Era como si la roca no hubiera sido tallada sino obedecida, apartada por una voluntad que no reconocía los límites de la materia. Cuanto más profundo bajaban, más cambiaba el aire, denso, metálico, casi eléctrico, como adentrarse en un lugar que el tiempo hubiera decidido no tocar. Invisibles al principio, se encendieron de golpe cuando Marcus barrió casi por accidente las paredes con una lámpara ultravioleta. Miles de sigilos estallaron en luz azul fantasmal, girando por los muros como constelaciones. Su diseño no tenía parangón en ningún registro arqueológico conocido. Fluido y a la vez afilado como escritura que nunca se hubiera detenido a enfriarse. Vivo. Y debajo de cada cúmulo de símbolos, grabado en 17 lenguas antiguas, el sumerio, el acadio, el arameo, el persa antiguo, el protosemítico y otras más, una advertencia que se repetía sin interrupción. No habrás, los que están atados aguardan la hora señalada. La frase pulsaba levemente, como si reaccionara a su presencia. El equipo de Sara comenzó a captar vibraciones, pulsos regulares y rítmicos, como el latido lento de algo enorme en las profundidades de la tierra. Cada pulso hacía temblar suavemente el suelo del túnel, y con cada paso hacia abajo. La temperatura caía de una manera que ningún factor geológico podía explicar del todo. Su aliento se volvía visible. El hielo aparecía en los bordes de la piedra. Sin embargo, el aire se sentía espeso, cargado, casi vivo, demasiado cálido para que la escarcha fuera natural.
A medida que avanzaban, encontraron parches de un residuo orgánico oscuro untado en las paredes. Cuando Sarah tomó muestras, la sustancia se pegó a sus guantes como si fuera tan consciente de ser tocada, resistiendo el contacto de una manera que no era simplemente adhesiva. Bajo la lámpara ultravioleta, el residuo brilló con patrones cambiantes, casi como símbolos diminutos intentando reorganizarse. El suelo estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiándolos más y más hacia abajo. No se sentía como un pasaje construido para seres humanos. Cada instinto les decía que se estaban moviendo hacia un espacio diseñado para algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Para cuando llegaron al último tramo del descenso, los tres comprendieron la verdad. Esto no era una cueva, era una prisión, y algo en su interior había comenzado ya a moverse. El túnel desembocó de manera abrupta. La cámara que se abrió ante ellos era tan vasta y tan imposiblemente construida que durante un instante los tres olvidaron respirar. Las paredes se alzaban en una cúpula perfecta, sin un solo error de cálculo, sin una sola falla en la superficie. Parecía menos una estructura tallada y más algo que hubiera crecido hasta adquirir esa forma, como si la piedra misma hubiera obedecido un mandato. En el centro de la cámara descansaba lo imposible. 4 cadenas colosales, cada una más gruesa que el torso de un ser humano adulto, extendiéndose desde 4 puntos de anclaje equidistantes. El metal no mostraba ni óxido ni desgaste. Era liso, oscuro y levemente iridiscente, atrapando la luz en colores que ningún mineral debería producir. David se acercó, sus dedos temblorosos extendidos hacia la cadena más cercana, en el instante en que los yemas rozaron el metal. Retiró la mano con un gesto brusco. «Está caliente», susurró, como si algo acabara de estar aquí. Sarah barrió el metal con su medidor de temperatura. La lectura fluctuó de manera salvaje. Frío, luego caliente, luego algo intermedio que el instrumento no supo clasificar. Como si el metal no pudiera decidir a qué estado pertenecía. Esas cadenas habían sido diseñadas para retener algo inmenso, algo de una potencia que la mente se resistía a calcular. Y ahora estaban vacías. Marcus siguió la trayectoria de las cadenas con su linterna hasta el suelo y se quedó paralizado. Huellas, impresas profundamente en el polvo y en la roca misma, enormes, de casi 10 pies de longitud cada una. Los talones se hundían varios centímetros en el suelo, como si lo que dejó esas marcas pesara cientos de kilos. La zancada entre huella y huella era demasiado larga para cualquier ser humano, demasiado deliberada para ser accidental, y demasiado fresca para pertenecer a algo enterrado durante milenios. No erraban de un lado a otro, conducían. Sarah trazó la dirección con su linterna, y el haz se desplazó a lo largo de grietas rasgadas en las paredes de la cámara como rayos congelados en piedra. Las fracturas eran agudas, recientes y radiaban hacia afuera desde cada punto de anclaje. Las paredes no habían envejecido, habían sido rotas. La voz de David apenas se sostenía. Cualquier cosa que estuviera presa aquí, dijo. No escapó. Forzó su salida. Marcus levantó su cámara hacia el pilar más cercano y se detuvo sin respirar. Grabadas en roca sólida había garras. 5 ranuras paralelas, cada una más ancha que un dedo, cortando directamente a través de la piedra como si fuera arcilla blanda. Ninguna fuerza biológica conocida podría haber dejado esas marcas. El poder requerido desafiaba la biología, la física y la razón. Un olor agudo a azufre impregnaba la cámara, quemando la garganta con cada inhalación. Sarah se giró tosiendo. «Ese olor no es natural», dijo en voz baja. «Algo ardió aquí, pero no como fuego. La piedra no está chamuscada». La contradicción la inquietó más que el propio olor. El miedo dejaba un sabor metálico en sus bocas. El equipo comenzó a fallar simultáneamente. Las brújulas giraron sin control. Los medidores de campo electromagnético chillaron con interferencias que no admitían explicación. En la tableta de Sarah, bucles distorsionados brillaban y pulsaban en los puntos donde las cadenas tocaban el suelo, como si una energía invisible todavía se aferrara a los grilletes vacíos, negándose a disiparse. La cámara se sentía desierta, pero lejos de estar vacía. Quieta, pero no inerte. Algo había despertado aquí. Algo viejo, algo consciente, y el rastro de huellas colosales que se alejaba de la cámara llevaba implícita una conclusión
que ninguno de los tres quería pronunciar. Lo que había estado preso aquí no había desaparecido. Tenía un destino. El único rincón de la cámara que el caos no había tocado era un pequeño nicho en la pared del fondo, mientras la piedra destrozada y los pilares fracturados los rodeaban como el saldo de una guerra antigua. Esa hendidura estrecha permanecía intacta, protegida, como si incluso los seres que habían escapado hubieran elegido no alterarla. Un polvo fino flotaba en el aire de ese espacio, captando la linterna de Marcus y brillando con un resplandor casi dorado. Algo sagrado persistía allí, una densidad que no era solo silencio sino presencia. Embutida en la pared del fondo, cubierta a medias por capas de sedimento endurecido, había una tablilla de arcilla. Su superficie emitía un calor que no era temperatura, sino algo más difícil de nombrar, una presencia que irradiaba hacia afuera. David extendió los dedos y los retiró con incredulidad. La arcilla se sentía viva, imposiblemente cálida para un objeto sellado durante milenios. Marcus se inclinó más cerca. Acadio, susurró, más antiguo que Sumer, más antiguo que Babilonia. Los caracteres estaban tallados con una fuerza deliberada. Cada línea cortaba demasiado profundo para haber sido hecha por dedos humanos. Mientras trazaba los surcos, quedó claro que esto no había sido cincelado. Había sido quemado en la arcilla con una precisión que ninguna herramienta ordinaria podría alcanzar. Lentamente, con la concentración absoluta que Marcus reservaba para los textos más frágiles, comenzó a traducir. Cuando la tierra tiemble, los 4 romperán sus ataduras. El 6º sello se aproxima. La hora señalada ha llegado, la cámara pareció inhalar ante esas palabras. El aire se tensó, apretándose hacia adentro. Sara retrocedió un paso, con la piel erizada. Estas líneas coinciden con el Apocalipsis, dijo. El orden, los símbolos, todo encaja, pero fueron los bordes de la tablilla los que los desconcertaron más. La arcilla exterior estaba carbonizada, quemada hasta un negro profundo. Sin embargo, el centro permanecía intacto. Fuera lo que fuera que hubiera emanado desde adentro, se había detenido justo antes de destruir el mensaje. David examinó el patrón de quemadura. Esto no fue fuego, murmuró. Fue algo más, algo controlado, dirigido desde el interior hacia afuera. Marcus barrió el nicho con su linterna y notó otro objeto bajo piedras sueltas. Un fragmento, la mitad de una segunda tablilla, rota hace mucho tiempo, pero todavía legible en lo que quedaba de su superficie. La inscripción era más breve que la primera, pero infinitamente más perturbadora. Solo 4 palabras en acadio. Se levantan. No solos, sin más explicación, sin contexto adicional. Solo una advertencia tan escueta que la propia piedra parecía encoger a su alrededor. El peso de esas palabras se instaló en los huesos de Sara como plomo. Si los 4 no eran los únicos confinados bajo este río, ¿qué más había estado esperando en la oscuridad? El silencio que siguió no era vacío, se sentía observador, intencional. Las paredes absorbían el sonido de cada respiración. Las partículas de polvo dejaron de flotar, suspendidas en el aire inmóvil. Incluso los leves temblores que Sara había sentido antes, bajo sus pies desaparecieron, reemplazados por una quietud tan completa que resultaba antinatural, como si la cámara misma estuviera escuchando, marcando el momento en que la profecía había sido pronunciada en voz alta por primera vez en 5 milenios de silencio. Marcus depositó el fragmento con cuidado. No eran advertencias, dijo en voz baja. Eran instrucciones para quien llegara a este lugar después de la ruptura. Ninguno de los 3 podía sacudirse de encima la certeza que se había instalado en sus mentes. Leer la profecía no había revelado la verdad. La había activado. Lo que estaban descubriendo debajo del Éufrates no era solo geología ni arqueología. Era la intersección de 2 lenguajes que la humanidad moderna había estado tratando de mantener separados. El lenguaje de la ciencia y el lenguaje de lo sagrado. Durante siglos, el impulso ha sido elegir entre ellos, como si la existencia de uno necesariamente invalidara al otro. Pero lo que emergía de las profundidades de ese río antiguo desafiaba esa separación. Las señales sísmicas eran reales y medibles. Las vibraciones eran registrables. Las huellas en el suelo de esa cámara tenían dimensiones concretas. Y sin embargo,
Esos mismos datos se alineaban con un sistema de conocimiento que tenía miles de años de antigüedad y que había descrito con precisión perturbadora lo que los instrumentos modernos ahora confirmaban. Esta tensión entre el saber científico y el saber profético no es nueva. Ha sido la grieta central del pensamiento occidental desde la Ilustración. Pero hay momentos en la historia donde esa grieta se angosta de maneras que resultan imposibles de ignorar, donde los dos sistemas de conocimiento apuntan al mismo fenómeno desde ángulos distintos y terminan describiendo la misma realidad. La tablilla de arcilla carbonizada no era un dato que pudiera procesarse en ningún laboratorio convencional, pero tampoco era un texto que pudiera descartarse con facilidad por quienes habían visto con sus propios ojos las cadenas rotas, las huellas en la roca y el metal que seguía irradiando calor como si algo acabara de abandonar el lugar. Lo que el Éufrates estaba revelando en 2026 desafiaba la comodidad de las categorías. No era simplemente una crisis ambiental, no era simplemente un conflicto geopolítico. No era simplemente una señal profética. Era las tres cosas superpuestas sobre una misma realidad, hablando al mismo tiempo en idiomas distintos sobre algo que excedía la capacidad de cualquiera de esos idiomas para contenerlo por sí solo. La humanidad lleva mucho tiempo dividida sobre cómo relacionarse con lo desconocido. Hay quienes buscan en la ciencia la totalidad de las respuestas y encuentran en ella una confianza sólida. Hay quienes buscan en la fe la totalidad del sentido y encuentran en ella una paz que los datos no pueden dar. Y hay quienes viven en la incomodidad de los dos mundos simultáneamente, incapaces de renunciar a ninguno porque ambos les resultan verdaderos en aspectos distintos. El río en retroceso no resolvió esa división, pero la hizo más urgente, más visible, más difícil de posponer para otro momento de mayor comodidad. Porque cuando el agua se retira y expone lo que estaba debajo, no solo aparecen piedras y sedimentos, aparecen preguntas. Algunas de esas preguntas tienen respuestas en los libros de geología y en los informes hidrológicos. Otras residen en los textos que llevan milenios siendo estudiados por personas que entendían que el mundo tiene más capas de las que los ojos pueden ver. Y entre esas preguntas, la más persistente no es sobre qué hay debajo del río, es sobre qué tipo de persona quieres ser cuando el suelo bajo tus pies empieza a cambiar. Esa pregunta no es abstracta para quienes viven a orillas del Éufrates. Para ellos, el cambio no es una metáfora ni un titular. Es el olor del barro seco donde antes había corriente. Es el cultivo que no brotó porque el canal de riego se quedó sin agua a mitad de la temporada. Es el vecino que partió hace 3 meses hacia la ciudad y del que no se ha vuelto a saber con certeza. La escala del colapso hídrico en Irak, de 60.000 millones de metros cúbicos a menos de 4.000 millones en los peores puntos registrados. No puede comprenderse del todo como estadística, solo se comprende en la cara de una madre que carga un recipiente de plástico hacia un pozo que también va menguando. Lo que la sequía del Éufrates puso en evidencia con una claridad brutal fue la fragilidad de los sistemas que damos por sentados. En las sociedades modernas, el agua llega al grifo con tanta regularidad que hemos construido civilizaciones enteras sobre la suposición de que siempre estará ahí. Pero esa suposición no es una ley física. Es una expectativa sostenida por una cadena de infraestructura, mantenimiento, gestión política y condiciones climáticas estables que cuando cualquiera de sus eslabones cede, puede derrumbarse más rápido de lo que nadie está preparado para procesar. Las represas del Éufrates se volvieron, en ese contexto, más que estructuras de ingeniería. Se convirtieron en el centro nervioso de la supervivencia de poblaciones enteras. Controlar cuánta agua pasa a través de esas compuertas significaba controlar cuántos campos se irrigan, cuántas plantas de energía funcionan, cuántos hogares tienen luz. El poder que eso confiere es de una naturaleza diferente al poder territorial convencional. Es invisible, casi burocrático, pero sus consecuencias son tan inmediatas como las de cualquier arma. Una compuerta cerrada en el momento equivocado puede condenar a una cosecha. 2 compuertas cerradas durante una semana pueden empezar a afectar el suministro de agua potable a ciudades de cientos de miles de personas. No hace falta un ejército en las calles para asfixiar a una población. Basta con el control de los flujos hídricos corriente arriba. Esta realidad no era nueva en 2026. La historia del Éufrates está llena de momentos en que su control fue más decisivo que cualquier batalla. Los mesopotámicos entendían esto hace 4.000 años.
Las ciudades que prosperaban eran las que gestionaban el agua con inteligencia, y las que colapsaban solían hacerlo cuando su sistema de irrigación perdía la coherencia. Lo que cambió en 2026 no fue la lógica del agua como poder, sino la escala del desequilibrio y la velocidad con que se hizo evidente para el mundo entero a través de imágenes, datos y testimonios que viajan en tiempo real. Mientras los análisis estratégicos discutían el control de infraestructura, las personas en las riberas afectadas vivían algo más simple y más devastador: la pérdida de la rutina. La rutina es uno de los grandes organizadores de la vida humana. Da estructura al tiempo, crea la sensación de que el mundo es predecible y que las acciones tienen consecuencias conocidas. Cuando la rutina desaparece bruscamente, lo que queda no es solo inconveniencia. Es una forma de desorientación profunda que afecta la capacidad de planificar, de confiar, de sentir que el futuro tiene una forma reconocible. Los niños que habían aprendido a contar el tiempo por el ritmo del río, las épocas de siembra y cosecha, los ciclos de pesca, se encontraron de pronto sin esa referencia. Los adultos que habían construido sus planes de vida sobre la continuidad de lo que conocían, vieron esos planes deshacerse no por sus propias decisiones, sino por fuerzas que estaban completamente fuera de su control. Y esa pérdida de agencia, la sensación de que lo que le sucede a la propia vida ya no responde a lo que uno hace, sino a dinámicas que operan a escalas inaccesibles, es una de las formas más silenciosas y profundas de sufrimiento que una crisis puede generar. Al mismo tiempo, algo más ocurrió en muchas de esas comunidades. La gente se acercó entre sí, no en todos los casos y no sin tensiones. Pero los momentos de escasez tienen una manera peculiar de revelar qué prioridades sobreviven cuando lo demás se cae. Familias que compartían lo poco que tenían con vecinos en peores condiciones. Personas mayores que recordaban crisis pasadas y transmitían ese conocimiento con una urgencia que hacía que las generaciones más jóvenes escucharan de verdad. Redes de apoyo que se formaron no por diseño institucional, sino por necesidad mutua. El carácter humano, bajo presión, rara vez, es uniforme, contiene mezquindad y generosidad, miedo y coraje, en proporciones variables que dependen en gran parte del entorno que los rodea. La dimensión espiritual de todo esto no puede separarse de la dimensión humana sin perder algo esencial. Las personas que enfrentan la pérdida de lo que creían permanente, inevitablemente se hacen preguntas que van más allá de la logística. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Qué tipo de mundo es este si lo más básico que lo sostiene puede simplemente retirarse? Estas no son preguntas débiles ni ingenuas. Son las preguntas que surgen cuando la vida se hace lo suficientemente seria como para exigir respuestas que los informes técnicos no pueden dar. Para muchos, en las comunidades a lo largo del Éufrates, la fe no era un recurso de último momento al que se acudía desesperadamente cuando todo lo demás fallaba. Era el tejido de la vida cotidiana, la estructura dentro de la cual el trabajo, la familia, el tiempo y las dificultades adquirían sentido. Y cuando ese tejido comenzó a tensarse de maneras que nadie había anticipado, la fe no desapareció. Se intensificó, se profundizó, se hizo más urgente. Las oraciones que antes eran rutinarias se volvieron más concretas. Los pasajes que antes se recitaban por costumbre comenzaron a leerse como mensajes enviados específicamente al presente. Las preguntas sobre el significado profético de lo que estaba ocurriendo no eran exclusivas de un grupo religioso ni de una tradición particular. Emergían en conversaciones muy distintas, entre personas de formaciones muy diferentes, porque la naturaleza de los eventos lo demandaba. El libro del Apocalipsis, con sus imágenes del Éufrates, secándose como preludio de algo más grande, había estado en los estantes durante siglos sin generar más que debate académico y especulación periódica. De pronto, esas imágenes no parecían lejanas ni alegóricas, parecían descriptivas. Y esa sensación, independientemente de la posición teológica de cada quien, producía en la mayoría de las personas una pausa, un momento de quietud reflexiva que la aceleración habitual de la vida moderna rara vez permite. Porque hay algo en la profecía que opera de manera diferente a la predicción científica. La predicción científica trabaja con probabilidades, rangos de confianza, modelos que pueden ser revisados cuando los datos cambian. La profecía trabaja con imágenes que no se entienden del todo hasta que el momento al que apuntan se hace presente
No es necesario asumir que toda profecía es literalmente cierta para reconocer que ciertas imágenes antiguas tienen una capacidad perturbadora de encajar con realidades que nadie podría haber anticipado en los términos ordinarios del análisis contemporáneo. El río que se seca, las aguas que revelan lo que estaba debajo, los atados que se liberan. Estas imágenes no requieren una afirmación teológica específica para producir su efecto. Basta con que el observador honesto las ponga junto a lo que está viendo en las noticias de 2026 y se permita la incomodidad de no poder separarlas del todo. Volviendo a las historias de esperanza que la Biblia ofrece, vale la pena mirar más de cerca lo que tienen en común más allá de sus diferencias narrativas. José en la prisión, David frente a Goliat, Elías junto a la viuda con su harina y su aceite, que no se agotaban, los discípulos en la barca, sacudida por el viento, Pablo y Silas cantando en las cadenas. Todos ellos comparten una estructura que no es simplemente la del triunfo eventual, es la estructura de la fidelidad en medio del no todavía, de la acción coherente cuando los resultados no son visibles, de la confianza en que la situación presente no es la situación final. Esa estructura es profundamente antitética a la mentalidad dominante en el mundo contemporáneo, que exige resultados inmediatos, visibilidad instantánea, confirmación en tiempo real de que los esfuerzos están dando frutos. La cultura de la impaciencia que la tecnología ha profundizado hace cada vez más difícil sostener la postura de quien actúa bien sin ver todavía las consecuencias de esa acción. Pero las historias bíblicas de esperanza no son narraciones de gratificación instantánea, son narraciones de fidelidad sostenida en tiempos donde la gratificación tardaba en llegar, donde el horizonte era opaco y donde la única razón para continuar era la confianza en que las cosas tenían un orden más profundo que el que los ojos podían confirmar. José no sabía, en la celda egipcia, que esa celda era parte de un camino que lo llevaría a salvar a su familia. David no sabía, mirando a Goliat, cuánto tiempo le quedaba en ese campo. La viuda no sabía que su harina no se agotaría al día siguiente. Lo que sí sabían, o lo que eligieron actuar como si supieran, es que la situación presente no era definitiva. Y esa elección, la de no permitir que la angustia del momento actual dicte el comportamiento como si el momento actual fuera toda la historia, es tal vez la lección más difícil y más necesaria que esas historias ofrecen. En un año como 2026, donde los eventos se acumulan con una velocidad y una simultaneidad que hacen difícil mantener la perspectiva, esa lección no es un lujo espiritual. Es una herramienta de supervivencia, no en el sentido superficial de la autoayuda, sino en el sentido profundo de cómo se mantiene la capacidad de actuar con integridad cuando el entorno empuja en la dirección contraria. El Éufrates seguirá cambiando. Las señales que emergen de sus fondos seguirán generando preguntas que los instrumentos científicos solos no pueden responder completamente. Las tradiciones de fe seguirán ofreciendo marcos para leer esas señales que van más allá de la medición. Y la gente seguirá navegando ese espacio intermedio, intentando hacer sentido de un mundo que en 2026 se ha vuelto más extraño, más urgente y más difícil de ignorar que en cualquier momento reciente. La pregunta que permanece no es si algo está cambiando. Eso es evidente. La pregunta es, ¿cómo se elige responder cuando los cambios son más rápidos que la capacidad de adaptación, cuando las preguntas superan las respuestas y cuando el suelo bajo los pies, literal y metafóricamente, ya no es tan firme como solía ser? La respuesta que la tradición bíblica ofrece, repetida en historias y versículos a lo largo de milenios, es siempre la misma en su núcleo. No con miedo, con claridad, con paciencia, con confianza en que incluso lo que no se ve todavía forma parte de algo más grande que lo que cualquier momento presente puede contener. Eso no es ingenuidad, es la forma más dura de fe que existe, la que se sostiene no porque todo esté bien, sino porque hay razones profundas para seguir, aunque no todo esté bien. El río seguirá hablando. La pregunta es si sabremos escuchar. Hay algo en la naturaleza del agua que las culturas antiguas entendían con una profundidad que la modernidad ha tenido dificultad para preservar. El agua no es solo un recurso, es una metáfora que se mueve, limpia, da vida, puede destruir, puede revelar. Cuando el nivel del Mar Muerto baja lo suficiente, emergen objetos de hace 2000 años. Cuando un lago en los Andes se seca durante una sequía prolongada,
aparecen ruinas de ciudades que nadie sabía que existían. Y cuando el Éufrates retrocede más allá de lo que los registros históricos han visto, lo que queda al descubierto no es solo fondo de río, es la memoria del mundo que esa agua cubría. Las civilizaciones que florecieron a lo largo del Éufrates no eran ingenuas respecto a la dependencia del agua. Sus textos religiosos, sus leyes, sus calendarios agrícolas, todos estaban construidos sobre el reconocimiento de que el agua era el elemento central de la existencia humana en esa región. Los grandes dioses de las religiones mesopotámicas presidían sobre el agua y la fertilidad. Los ciclos de inundación del río eran interpretados como comunicación divina, señales que decían cuándo sembrar, cuándo construir, cuándo prepararse para la escasez. La idea de que el mundo natural habla y que los humanos tienen la responsabilidad de escuchar es tan antigua como la propia región. Lo que 2026 introdujo fue una perturbación en ese diálogo que llevaba siglos siendo predecible. El río, que siempre había comunicado sus ciclos con suficiente regularidad para que las civilizaciones construyeran sobre esa regularidad, empezó a enviar mensajes que no correspondían a ningún filo conocido. Y ante esa ruptura, las respuestas humanas se dividieron de maneras reveladoras. Quienes tenían acceso a los instrumentos de la ciencia moderna vieron en los datos lo que los datos podían mostrar: descensos de nivel, déficit hídrico, cambios en los patrones de precipitación, efectos del aumento de temperatura sobre la evaporación, explicaciones rigurosas y necesarias que contextualizarán lo que estaba ocurriendo dentro de los marcos causales más amplios del cambio climático y la gestión del agua. Esa perspectiva es indispensable. Sin ella, es imposible diseñar respuestas efectivas a nivel de política, infraestructura y adaptación comunitaria. Quienes tenían acceso a los marcos espirituales y proféticos vieron en los mismos eventos algo diferente, confirmaciones de advertencias que habían estado escritas durante siglos, señales de una secuencia que textos como el Apocalipsis habían descrito con detalles que resultaban cada vez más difíciles de atribuir solo a la coincidencia. Esa perspectiva tampoco es prescindible. Proporciona un lenguaje para hablar de dimensiones de la experiencia humana que los modelos climáticos no pueden capturar. La sensación de que algo se está acabando, el peso moral de cómo la humanidad ha tratado los recursos que le fueron confiados, la pregunta sobre qué viene después. La tensión entre estas dos formas de ver no tiene que resolverse eligiendo una y descartando la otra. Las personas más reflexivas de cualquier tradición han sabido siempre que la realidad tiene más capas de las que cualquier sistema único puede contener. El geólogo que estudia las fisuras bajo el Éufrates y el teólogo que estudia el Apocalipsis pueden estar describiendo el mismo fenómeno desde ángulos complementarios no excluyentes. Y en los momentos donde la realidad se vuelve más urgente, esa complementariedad resulta no solo útil, sino necesaria. Lo que los tres científicos encontraron en esa cámara subterránea no podía procesarse únicamente a través de la geología ni únicamente a través de la teología. Las cadenas rotas eran físicamente reales. Las huellas tenían dimensiones mensurables. El calor que irradiaba la tablilla de arcilla era perceptible. Y al mismo tiempo, la inscripción que contenía esa tablilla, cuando la hora señalada ha llegado, no era un enunciado científico. Era una afirmación sobre el tiempo, sobre propósito, sobre una secuencia que alguien había previsto con suficiente anticipación como para grabarla en arcilla 5000 años antes. Ese cruce entre lo físico y lo profético es el lugar donde el siglo XXI se encuentra con algo que no había anticipado: la posibilidad de que las preguntas más antiguas de la humanidad sobre el tiempo, el fin y el propósito no sean solo preguntas culturales o psicológicas, sino preguntas que la realidad misma está comenzando a exigir de maneras concretas. No en el sentido de que toda interpretación apocalíptica sea correcta o que deba tomarse literalmente cada imagen del Apocalipsis, sino en el sentido de que hay algo en la dirección de los eventos que convoca esas preguntas con una urgencia que parece inapropiado ignorar. El Éufrates, como símbolo, ha tenido ese poder durante milenios precisamente porque es también el Éufrates como realidad. No es una metáfora inventada. Es un río que existió antes de que existiera ningún texto que lo nombrara, que ha sostenido civilizaciones reales, que ha visto el nacimiento y la muerte de imperios,
y que en 2026 está cambiando de maneras que sus propias riberas todavía no han terminado de revelar. Esa combinación de símbolo y realidad es la que le da a los eventos del Éufrates su peso particular. No es lo mismo que leer sobre un símbolo en un libro y luego ver hechos estadísticos sin relación. Es ver cómo el símbolo y la realidad se superponen en el mismo espacio geográfico, en el mismo tiempo histórico, de maneras que requieren más que un solo marco interpretativo para ser comprendidas en su totalidad. Para quienes siguen observando, la secuencia no ha terminado. Los niveles del agua continúan siendo monitoreados. Las señales sísmicas siguen siendo analizadas. Las imágenes del lecho expuesto siguen circulando. Y los textos proféticos siguen siendo leídos por millones de personas en todo el mundo que encuentran en ellos algo que los datos solos no les dan. La sensación de que lo que están viviendo tiene sentido dentro de una historia más larga que su propia vida, que el presente, por perturbador que sea, no es el punto final. La fe, en ese contexto, no es la negación de la realidad observable, es el reconocimiento de que la realidad observable no se explica completamente a sí misma, que hay una dimensión del tiempo y del propósito que excede lo que los instrumentos pueden medir, y que esa dimensión no es menos real por ser invisible. Las personas que mantienen esa convicción en medio de las turbulencias no están siendo ingenuas, están eligiendo, conscientemente y con frecuencia a un costo considerable, sostener una perspectiva que les permite actuar con coherencia y generosidad en circunstancias que presionan en dirección contraria. Esa elección no les garantiza que las cosas saldrán bien de la manera que esperan. La historia de José incluyó años de prisión injusta antes del giro. La historia de David incluyó décadas de huida antes del trono. La historia de los israelitas en el desierto incluyó 40 años de incertidumbre antes de llegar al destino prometido. La fe que esas historias ilustran no es la fe en que todo saldrá rápido y cómodamente. Es la fe en que el proceso, por largo y oscuro que sea, tiene dirección, que algo, al final del camino, no visible todavía da sentido a cada paso que se da sin ver a dónde lleva. Esa clase de fe es la que 2026 está poniendo a prueba en millones de personas, no solo en las riberas del Éufrates, sino en todo el mundo. La sensación de que los sistemas sobre los que se construyó la vida moderna son menos sólidos de lo que parecían, que las certezas que se asumían permanentes pueden volverse provisionales de maneras que ninguna planificación anticipó, y que en ese espacio de incertidumbre, la pregunta de cómo seguir viviendo con integridad y propósito es más urgente que cualquier análisis técnico. La respuesta de los textos bíblicos a esa pregunta no es una lista de instrucciones, sino un conjunto de historias que demuestran una y otra vez que la respuesta es posible, que personas reales, en circunstancias realmente difíciles, encontraron una manera de seguir adelante que no solo los sostuvo a ellos, sino que terminó siendo de beneficio para muchos otros. José salvó a su familia y a todo un país de la hambruna. David protegió a un pueblo entero. La viuda, a cuya puerta llegó Elías, sobrevivió una sequía que habría podido matarla. Los discípulos que cruzaron la tormenta fueron los mismos que después llevaron el mensaje de esperanza a comunidades que los necesitaban. Las historias no garantizan el mismo desenlace para todos, pero sí demuestran que el desenlace de una historia nunca es tan simple como parece desde dentro de su capítulo más oscuro. Y esa demostración, acumulada a través de siglos de testimonios que el tiempo ha depurado y conservado, tiene un peso que va más allá de la consolación individual. Es evidencia de algo sobre la naturaleza de cómo se desarrollan las cosas cuando se eligen el coraje, la integridad y la confianza en lugar de la retirada al miedo. En últimas, lo que el Éufrates en 2026 le dice a quien quiera escuchar no es un mensaje de catástrofe ni un mensaje de tranquilidad. Es un mensaje sobre el tiempo, sobre el hecho de que los momentos de máxima presión no son el final de la historia, sino a menudo los puntos donde la historia da un giro que desde adentro no puede verse venir, sobre el hecho de que las capas de la realidad son más profundas de lo que los ojos pueden ver, y que lo que emerge cuando el agua se retira es a veces lo más importante que había estado esperando es ser encontrado, y sobre el hecho de que la forma en que se elige responder en esos momentos, con miedo o con fe, con retracción o con acción, con desesperación o con esperanza, importa de maneras que se extienden mucho más allá del momento mismo. Retomemos por un momento la historia de José, porque hay en ella capas
que merecen ser exploradas con más detenimiento que el que suelen recibir cuando se narra deprisa. Cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, José tenía 17 años. Para cuando su situación dio el giro que todos conocemos, habían pasado años, no días, no semanas, años. Durante ese tiempo, cada mañana que amaneció en la celda fue una mañana sin evidencia visible de que las cosas fueran a cambiar. El pasaje bíblico no registra duda ni amargura de su parte, pero sería simplista imaginar que la ausencia de duda en el texto significa que la duda no existió en la persona. Lo que el texto sí registra es que José siguió siendo quien era. Siguió gestionando bien lo que le fue confiado, incluso en la prisión. Siguió desarrollando sus capacidades. Siguió siendo confiable. Y esa consistencia, mantenida en la oscuridad, fue exactamente lo que lo hizo reconocible cuando llegó el momento en que alguien con poder necesitaba a alguien de confianza. La lección no es solo que Dios tenía un plan para José. La lección es que José se mantuvo siendo José mientras ese plan se desplegaba de maneras que él no podía ver, que la oscuridad no lo rediseñó a su imagen, que la injusticia no le enseñó a ser injusto, que el encierro no le enseñó a encerrarse. Esta fidelidad al propio carácter bajo presión sostenida es extraordinariamente difícil. Requiere una fuente de identidad que no dependa del reconocimiento externo, del éxito visible, ni de la confirmación inmediata de que las acciones tienen sentido. Y es, curiosamente, esa misma fidelidad la que hizo posible que cuando llegó la oportunidad, José estuviera listo para ella de una manera que habría sido imposible sin los años de formación en la adversidad. Para las personas de 2026 que enfrentan pérdidas que no eligieron, dislocaciones que no causaron, presiones que no tenían forma de anticipar, esa dimensión de la historia de José no es consuelo abstracto. Es un modelo concreto de cómo mantenerse íntegro cuando el entorno presiona hacia la erosión del carácter. No porque eso garantice un giro rápido de la situación, sino porque la integridad tiene valor propio que no depende de los resultados inmediatos. La historia de David aporta otra dimensión, igualmente relevante: la relación entre el miedo real y la respuesta elegida. El texto bíblico no oculta que los que rodeaban a David antes de su enfrentamiento con Goliat tenían miedo. El miedo era la respuesta racional a una amenaza objetivamente superior. David no era inmune al miedo, y sería una lectura ingenua del texto asumir que lo era. Lo que el texto sí muestra es que David eligió no dejar que el miedo dictara su acción. En 1 Samuel 17, cuando David le dijo al rey Saúl que estaba dispuesto a enfrentar al gigante, no argumentó a partir de una evaluación de sus propias capacidades militares. Argumentó a partir de experiencias pasadas donde había visto que era posible superar amenazas que parecían insuperables. El oso y el león que había enfrentado como pastor no eran metáforas, eran datos, evidencia acumulada de que las amenazas no siempre tienen el resultado que su tamaño inicial sugiere. Esa capacidad de mirar hacia atrás en la propia experiencia y encontrar allí evidencia de que las cosas difíciles pueden superarse es una herramienta psicológica y espiritual que la modernidad tiende a subestimar. En un mundo que celebra lo nuevo y marginaliza lo pasado, la memoria de cómo se sobrevivieron los momentos difíciles anteriores es un recurso que muchas personas no explotan suficientemente. Las tradiciones espirituales, que incluyen la narración regular de historias de superación, no lo hacen solo por valor cultural. Lo hacen porque la mente humana necesita ejemplos, necesita modelos, necesita la evidencia concreta de que lo que parece imposible ha sido hecho posible en el pasado para poder imaginar que podría serlo en el presente. Elías, junto a la viuda de Sarepta, ofrece algo diferente: la provisión que llega en el límite exacto, no antes. La harina no apareció en el granero de la viuda antes de que el hambre llegara. El aceite no se multiplicó anticipatoriamente para que ella pudiera almacenarlo con calma. La provisión llegó de manera específica, precisa, lo suficiente para cada día. La harina de la tinaja no escaseó, pero tampoco creció hasta desbordar el recipiente. El aceite de la vasija no faltó, pero tampoco se convirtió en un depósito inagotable que la librara de tener que confiar cada día en que seguiría ahí. Esta forma de provisión, que la tradición espiritual llama gracia diaria o pan cotidiano, es inusualmente difícil de aceptar para la mentalidad moderna, que prefiere la abundancia almacenable y la seguridad garantizada. Pero
Tiene una lógica propia que vale la pena entender. Quien tiene todo lo que necesitará para los próximos 10 años tiende a dejar de notar la provisión. Quien recibe lo necesario para hoy tiene que estar atento de una manera diferente. La escasez dosificada, por paradójico que suene, puede producir una calidad de conciencia y de gratitud que la